¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Estamos retomando nuevamente los videos de esta semana con la novedad de que estamos entrando a la unidad número 5 de tu libro, que es la unidad de ángulos, que yo sé que tú ya lo has visto desde la escuela, en la lección número 1 de ángulos y sección 1, que es la definición de ángulo, medida y congruencia. Hoy vamos a entender entonces la definición de la definición, perdón, de un ángulo, su medida y su congruencia. Bien, entonces vamos a primero que nada a definir qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura que forma dos rayos. Nosotros ya vimos cuál es la definición de rayo. En este caso, los rayos AB y AC que tenemos acá dispuestos. Este rayo que tenemos acá es el rayo AB y este es el rayo AC, que se unen en un punto común. En este caso el punto A, como tú lo puedes ver acá, aquí existe un punto común donde se unen esos dos rayos, llamado vértice. La abertura que yo tendría aquí, jóvenes, es el ángulo que yo tengo, ¿no? En este caso, ese ángulo, como ya lo vamos a ver, lo puedo nombrar de distintas formas. Ahora bien, hay algo que en tu libro habría que extender un poquito más. Todo ángulo tiene un lado inicial, fíjate bien. El lado inicial sería nuestro rayo AB. Y por otro lado, el lado terminal es el que se mueve. En este caso es el rayo AC. La abertura que yo tengo acá, pues evidentemente es el ángulo, que yo lo puedo nombrar de la siguiente forma, como te muestro a continuación. El ángulo mostrado se puede designar, es decir, se puede nombrar de varias maneras. ¿Cómo? ¿De qué forma se puede nombrar ese ángulo? Bueno, se puede nombrar utilizando el vértice común para ambos rayos, que en este caso es la letra A, el punto. Entonces yo puedo decir que ese ángulo se llama el ángulo A. También yo lo puedo nombrar utilizando estos tres puntos que forman pues los rayos, tomando como punto común el vértice. Es decir, como BAC, es decir, BAC sería este ángulo, pero también lo podría nombrar en el sentido contrario, lo podría nombrar como CAB, como tú lo puedes ver en la figura o la imagen que tenemos por acá. O simplemente lo podemos nombrar con la letra, en este caso que aparece dentro de la abertura del ángulo. En este caso lo podemos nombrar como el ángulo X. Ahora bien, en tu libro hay algo muy importante aquí en este foquito y nos dice lo siguiente. No se debe de confundir el símbolo de ángulo con el símbolo de menor. En este caso de acá, jóvenes, es que el símbolo de ángulo, como tú lo puedes ver, sería este de acá. Entonces, cuando yo nombro un ángulo, por ejemplo, yo quiero nombrar este ángulo utilizando como referencia el punto del vértice. Estaría diciendo entonces que ese es el ángulo A, de esa forma. Si yo quisiera nombrar el ángulo utilizando los puntos B, A, C, entonces yo tendría que nombrarlo como el ángulo B, A, C. Vean que siempre utilizamos, en este caso, letras mayúsculas. ¿Ok? Vuelvo a repetir esta parte. Para nombrar los ángulos siempre vamos a utilizar lo que son las letras mayúsculas. En el caso en particular, en este caso con la letra que está denotando ese ángulo en la parte del centro, entonces yo lo podría denotar como el ángulo X de esta forma. ¿Ok? Cuando utilizamos las letras mayúsculas es cuando lo denotamos con el vértice, con el punto que se encuentra en el vértice o con los tres puntos que forman evidentemente los dos rayos, teniendo como punto en común el punto del vértice, que en este caso es A. Entonces utilizamos las letras mayúsculas de esta forma. Bien, entonces el símbolo para denotar ángulo va a ser este que te estoy señalando con esa flechita. Este es el símbolo de ángulo como aparece aquí escrito en tu libro. Bien, explicando entonces esta parte, vamos a pasar a lo siguiente. Ya vimos entonces en la definición de ángulo que un ángulo es entonces una abertura que forman dos rayos, como ya lo vimos, el rayo AB y el rayo AC, que se unen en un punto en común que se llama el vértice. En este caso el vértice es el punto A. Bien, pero también nosotros podemos volver a definir el rayo como lo definíamos en la unidad número 4, que es un segmento de recta que empieza o comienza en un punto determinado y se extiende en una dirección, así como tú lo puedes ver acá. Tenemos el punto donde inicia, donde comienza, pero
que evidentemente se va a extender ese rayo en una dirección como tú lo puedes ver acá. Este es el rayo entonces AB y este es el rayo AC, que este se extiende en esta dirección. El rayo con extremo en A y que pasa por el punto B se escribe como rayo AB, como tú lo puedes ver acá denotado, como se escribe rayo AB. Bien, entonces aquí tenemos pues ya conocemos por la unidad pasada cómo se denota un rayo, como lo tenemos pues dibujado en esta forma de acá. Eso nosotros ya lo vimos en la unidad número 4, que es la unidad de conjunto de puntos. También podríamos establecer lo siguiente con los ángulos. Yo, en vez de tener rayos, yo podría nombrar ángulos teniendo los segmentos como en este triángulo. Veamos qué es lo que nos dice nuestro libro. En muchas situaciones se llama ángulo aun cuando está compuesto por segmentos en lugar de rayos. En el triángulo de la derecha se observa que el ángulo A, es decir, este ángulo que tenemos por aquí, que también se puede nombrar como el ángulo BAC o CAB. ¿Por qué se puede nombrar de esta forma? Bueno, por lo que te explicaba anteriormente. Esto que está aquí es 3 maneras de nombrar este mismo ángulo que tenemos acá. Lo podemos nombrar utilizando la letra del vértice, en este caso el vértice A, donde se intersectan esos dos segmentos, pero también lo podríamos nombrar, fíjate bien, lo podríamos nombrar como el ángulo, en este caso vamos a utilizar el orden del libro, como el ángulo BAC, es decir, el ángulo, muy fea esa B, vamos a volverlo a hacer, como el ángulo BAC, es decir, BAC, estoy tomando entonces los segmentos y también podría nombrarlo de la otra forma, como el ángulo CAB, es decir, también lo puedo nombrar como el ángulo CAB. Recuerden que estas letras que tenemos aquí dispuestas tienen que ser letras mayúsculas. Y la otra forma, evidentemente, que se puede nombrar ese ángulo es utilizando pues la letra de ese vértice para denotar el ángulo A, como tú lo puedes ver acá. Bien, son las 3 formas que tendríamos utilizando los segmentos de este triángulo, cómo podríamos nombrar este mismo ángulo. Bien, explicando esa parte entonces, y termino aquí diciendo, cuyos lados son los segmentos de AC y AB, yo podría nombrar, en casa tú podrías jugar cómo nombrar este ángulo de acá o este ángulo de acá. Si yo nombrase este ángulo de aquí, yo lo podría nombrar simplemente como el ángulo C. Pero también lo podría nombrar como el ángulo ACB, de esta forma. De esa forma, nada más que aquí la C tendría que ser un poquito más en forma de mayúscula, ¿cierto? También podría nombrar el ángulo, este mismo ángulo como el ángulo BCA, en esta forma. Ok, entonces son las 3 formas que yo tendría para nombrar este mismo ángulo. Lo mismo pasa con el ángulo B. Podría ser el ángulo B. Vamos a volverlo a hacer, no me quedo tan bien. Podría nombrarlo también como el ángulo ABC. Mira. Y también podría nombrarlo como el ángulo CBA, que sería la otra forma de nombrar CBA. Son las 3 formas de nombrar los ángulos que tengo de este triángulo. En este caso estamos utilizando no rayos, sino que segmentos de este mismo triángulo. Son las 3 formas que nosotros podemos nombrar los ángulos de ese triángulo, utilizando en este caso tanto el vértice como los segmentos del triángulo. También para medir ángulos, el instrumento que a nosotros nos sirve para poder medir un ángulo se llama el transportador, que seguramente tú ya lo conoces. Entonces el instrumento para medir ángulos se llama transportador. La unidad que utilizaremos para medir ángulos es el grado y se utiliza el símbolo, este que tú ves por acá, que es una ruedita. Si yo quisiera medir, por ejemplo, el ángulo, si yo quisiera decir el ángulo de 45 grados, por ejemplo, escribo 45 y coloco el símbolo arriba de ese número de grado. Entonces, ahí tendremos 45 grados, por ejemplo. Ok, entonces, y por acá nos dice, por ejemplo, 90 grados se expresa como, y aquí tenemos 90, y el símbolo de grados para denotar que eso estamos hablando de 90 grados. Bien, entonces, en conclusión en esta parte, para medir ángulos utilizamos como instrumento de medición el transportador, y que el símbolo para denotar un ángulo es este, en este caso en grados, pues sería este el símbolo, ¿no?
Ok, hablando precisamente del instrumento de medición para medir ángulos, que es el transportador, pues vamos a ver cada una de los elementos o de las partes que conlleva un transportador. El punto de referencia, este puntito que tú miras en todo transportador, se le llama el centro del transportador. Entonces, este centro de transportador tiene líneas. Esta línea que estoy marcando acá en negro me está marcando aquí el 0, ¿no? Es la línea horizontal que marca el 0 grados. Por el lado izquierdo me va a marcar, bueno, y aquí marca 0 grados, pero también me está marcando en el otro sentido 180 grados. En el lado izquierdo me está marcando en este sentido 180 grados, pero también me está marcando en este sentido 0 grados. ¿Por qué aparecen dos escalas, una interna y otra externa? Te explico. Para medir un ángulo en el sentido en contra de las manecillas del reloj, imagínate el reloj, recuerda que el reloj, pues supongamos que vamos a poner una hora, aquí tenemos la que marca las horas y en este caso vamos a borrarlo. Imaginémonos que esta es la que marca las horas y supongamos que y por acá están lo de los segundos. Vamos a decir que esta es la manecilla de los segundos. Pues en un reloj, pues evidentemente el movimiento es este, ¿no? Las manecillas se van moviendo en este sentido. Pero cuando yo mido ángulos, el sentido es muy importante. En este sentido, cuando yo estoy midiendo ángulos, en este otro sentido, este sentido para acá, pues ahí estoy midiendo realmente en contra de las manecillas del reloj y ese ángulo va a ser positivo. Sin embargo, si yo midiese ángulos en el otro sentido, es decir, a favor de las manecillas del reloj, pues ese ángulo va a ser negativo. En el caso en particular, cuando nosotros medimos ángulos, entonces tenemos una escala interna, esta escala para medir ángulos en este sentido, y la otra escala es para medir ángulos en el otro sentido. Bien, ahora bien, es la parte que nos dice por acá nuestro transportador. La graduación interna sería esta parte de acá, esta es nuestra graduación interna, y la graduación exterior es esta que tenemos en el otro lado. Todo esto de acá, esta línea roja que tenemos por acá, es el borde. Muy bien, entonces esas son las partes del transportador. Y evidentemente toda la escala que tenemos acá, pues está medida en grados. Cada una de estas pequeñas diminutas rayitas que tú puedes ver aquí implica un grado. Entonces desde acá hasta acá tenemos 10 grados, 20, 30 y así sucesivamente en la parte interior como en la parte externa, ¿no? Es la forma entonces como vamos a utilizar, o mejor dicho, ese es el instrumento que vamos a utilizar para medir ángulos, nuestro transportador. También hay que decir que hay transportadores circulares que tienen 360 grados. Aquí solo te estoy mostrando uno que solo tiene 180 grados. Pero evidentemente hay transportadores que tienen toda la circunferencia completa de ellos, que es mucho más sencillo poder hacer o graficar ángulos con ese tipo de transportadores. Entonces, para estas clases vas a utilizar el transportador, ya sea el de 180 grados como este que te estoy mostrando, o si tienes la oportunidad de conseguirte un transportador que tenga los 360 grados, pues sería muy excelente. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo 1.1. Me dice a mí, mida con el transportador el ángulo BAC. Aquí creo que en el libro hizo falta el símbolo, ¿verdad? Aquí es el símbolo del ángulo BAC de la figura de la derecha. Entonces, esta figura ya está dada, entonces lo que nosotros vamos a hacer por pasos es medir precisamente este ángulo. Veamos la solución que aparece en tu libro. En el primer paso, paso número 1, colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Eso es muy importante. Y ajustar la línea horizontal que marca 0 grados sobre el rayo AB del ángulo. Es decir, vamos a colocar nuestro transportador encima de nuestro ángulo, haciendo coincidir el vértice, que en este caso es A, ¿ok? El vértice con el centro del transportador. Y evidentemente la rayita o el rayo AB que tenemos por acá, lo vamos a hacer coincidir con la línea horizontal que marca 0 grados. Y esta, el lado terminal del ángulo, pues evidentemente nos va a marcar en el transportador el ángulo o la abertura que tenemos por acá. Por tanto, tendríamos lo siguiente. Al colocar nuestro transportador encima del ángulo que tenemos dibujado, pues miren que
el rayo AB en este caso debe de coincidirme con el 0 que está por aquí, que es la línea horizontal donde me está marcando el 0 en el transportador. Cuando analizo por donde pasa la rayita en nuestro transportador, pues nos damos cuenta que ahí está marcando 40 grados, como lo podemos ver por acá. Esta rayita de aquí, pues es la que marca en el transportador la abertura que yo tendría de ese ángulo, que en este caso sería 40 grados. Por tanto, en el segundo paso, bueno, lo que estaba diciendo ahorita se lee en los grados de la graduación, donde aparece la marca 0 grados. En este ejemplo se lee la graduación interior hasta llegar al número por el cual pasa el rayo AC. Es decir, vamos a ver en el transportador por donde este rayo AC que yo tengo dibujado, pues pasa por las rayitas del transportador. Este número es la medida del ángulo BAC en grados. En este caso entonces estamos marcando, así como tú lo puedes ver, 40 grados como aparece en tu libro. Esta es la abertura, mira que esta abertura va en contra de las manecillas de un reloj. Por tanto es un ángulo positivo. Muy bien, entonces es la manera sencilla de poder graficar utilizando un transportador, o mejor dicho, la manera sencilla para poder medir un ángulo utilizando un transportador. Bien, por último en esta parte podemos decir que de esta forma la medida del ángulo BAC es 40 grados. Para expresar que la medida del ángulo BAC es 40 grados se escribe, y fíjate bien, esto es muy importante, importantísimo la notación en geometría. Para decir medida de ángulo, al símbolo de ángulo le antecedemos la letra M, es decir, la medida del ángulo. En este caso vamos a utilizar nuevamente el borrador. La medida, muy feo. En este caso, la medida del ángulo BAC. A veces que se me mueve el mouse, me cuesta. Ahí me disculpan en el video. BAC. Vamos a hacerlo de una mejor manera. En este caso es A, BAC de esta forma. Entonces es igual, en este caso, a 40 grados. Ahí lo tenemos. Bien, es la forma entonces como debemos describir la forma o la medida de un ángulo. En conclusión entonces en esta parte, el transportador cuenta con dos graduaciones de números, una interior y otra exterior. Se comienza a leer desde la línea horizontal marca de 0 grados sin importar la posición del ángulo. Fíjate bien aquí que este ángulo de 60 grados se está midiendo del otro lado. La línea, en este caso, el rayo que coincide con el 0 lo tenemos por acá. Y el lado terminal o el rayo terminal es el que se mueve. Y vea que para poder medir un ángulo en contra, o es decir, a favor de las manecillas del reloj, pues utilizo la graduación exterior que tenemos por acá. En este caso aquí estamos marcando 60 grados. La medida del ángulo A o B, así como lo tenemos, A o B, se lee en la graduación exterior. En este caso la medida del ángulo A o B es 60 grados. Entonces, dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. Al igual que cuando mirábamos en la unidad de conjunto de puntos, cuando dos segmentos tenían la misma medida, eran congruentes. Aquí estamos diciendo que cuando dos ángulos tienen la misma medida, pues se dice que esos dos ángulos van a ser congruentes. Y el símbolo de congruencia, en este caso, es este, el que tú puedes ver aquí, lo puedes denotar. Entonces, que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Si son congruentes, significa que tienen la misma medida. Entonces podemos decir aquí como conclusión también que como la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo B. En conclusión, jóvenes, en esta parte, dos ángulos van a ser congruentes si sus medidas son exactamente la misma. Y como tarea, y al final de este video, entonces tendrás que desarrollarme el ejercicio 1.1 utilizando un transportador. Evidentemente, tú tienes el libro en digital y es bien difícil, pues obviamente,
pues hacerlo de una forma digital, no se puede. Entonces lo que vas a hacer es, en tu cuaderno vas a dibujar dos ángulos muy parecidos a estos que están acá, los vas a dibujar y los vas a medir con el transportador utilizando los pasos que hemos visto en este video. Este ángulo de acá, pues tú lo vas a colocar el transportador de una forma, de tal manera que puedas medir cuánto es el ángulo que tiene aquí esta figura, en este caso el ángulo Z. Recordándote que si tienes dudas o dificultades me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver tus inquietudes. Hasta el próximo video.